Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Nuestro tema de presentación son los materiales compuestos en aplicaciones automovilísticas, enfocado como tema central a materiales compuestos de matriz de polipropileno reforzados con fibra de vidrio, propiedades y aplicaciones en parachoques de automóviles. El presente caso de estudio se enfoca en aplicación de un material compuesto de matriz de polipropileno y refuerzos de fibra de vidrio unidireccional. Dichas fibras presentan un diámetro aproximado de 17.5 micras. El objetivo de este estudio es proveer una alternativa eficiente en aplicaciones de la industria del automovilismo. ¿Cuál es el problema que se pretende resolver? Mejorar la eficiencia del automóvil al disminuir el peso del vehículo, además de proveer un sistema capaz de asegurar una adecuada distribución de cargas durante un posible impacto. Vamos a definir un poco lo que son un parachoques. Un parachoques es un escudo que normalmente está hecho de acero o aluminio. Cuando ocurre una colisión a baja velocidad, este elemento absorbe el impacto. Una limitante de estos dispositivos es el elevado peso, por lo cual conlleva a un mayor consumo de combustible del vehículo. ¿Cuáles son las ventajas del uso de parachoques fabricados con materiales compuestos? Primero, menor consumo de combustible. Segundo, absorbe más energía durante la colisión. Tercero, una buena resistencia a la corrosión. Y como último, adecuadas propiedades estructurales. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la cantidad de refuerzo empleado y el método de conformación del material? Según el artículo que seleccionamos, los autores nos indican que el material compuesto utilizado trabajado tiene 0.3 milímetros de espesor y el refuerzo ocupa el 34% de la fracción volumétrica de la fibra. Método de conformación del material. Para la fabricación de laminados del material compuesto se utiliza la máquina de prensado en caliente para aplicar el calor y la presión sobre los preimpregnados. Los preimpregnados del material compuesto se prensan por debajo de 10 bares después de calentar hasta 220 grados centígrados con una velocidad de 5 grados centígrados por minuto. Luego los 3 minutos de tiempo de permanencia a los 220 grados centígrados sirven para la consolidación del preimpregnado del material compuesto. Después del tiempo de permanencia, los compuestos del material compuesto se enfriaron mediante el sistema de enfriamiento por agua en una máquina de prensado en caliente con velocidades de enfriamiento de 20 grados centígrados por minuto. Después de enfriar a temperatura ambiente, se eliminó la presión de 10 bares de la muestra. Yo les voy a hablar acerca de la definición de las propiedades mecánicas del material compuesto. Entonces, en el artículo mencionado, los autores evaluaron las propiedades mecánicas del compuesto a través de ensayos de tensión, compresión, corte e impacto. Entonces, para el ensayo de tensión, tenemos las especificaciones que están realizado el ensayo bajo la norma ASTM de 3039. Las dimensiones de la probeta fueron de 250 por 15 y por 1.2, esto en milímetros. Entonces, para la velocidad, se utilizó una velocidad estándar de desplazamiento del cabezal que es de 2 milímetros por minuto. Entonces, en la primera gráfica podemos ver cómo están los resultados de la medición del esfuerzo en la dirección de la fibra, la aplicación de la fuerza en dirección de la fibra, con un porcentaje de aproximadamente 2% de deformación y en dirección transversal a la fibra con un porcentaje aproximadamente de 0.05. Siguiente diapositiva. Entonces, en el ensayo de compresión podemos ver que está bajo la norma ASTM de 6641 y las dimensiones de la probeta fueron 140 por 12 por 3 milímetros. La velocidad estándar de carga, en este caso, fue de 1.3 milímetros por minuto. Y podemos ver los resultados a continuación, que se puede ver en dirección de la fibra una carga máxima de aproximadamente 250 megapascales con una deformación del 8%, 8.5%, y en dirección transversal a la fibra con una deformación de aproximadamente 16%. Para el ensayo de corte tenemos que la norma de especificación que se utilizó es la ASTM D5379, donde la probeta se preparó para el método de viga compuesta con muesca tipo B.
La velocidad de aplicación del ensayo, según la norma ya dictada, indica que el desplazamiento del cabezal es 2 milímetros por minuto. Como podemos observar en la gráfica generada por este ensayo, se puede apreciar que el límite de fluencia se encuentra alrededor de 25 megapascales y una deformación del 5%. Se tiene además una tendencia casi lineal de este ensayo. Siguiente diapositiva. Ya. Para el ensayo de impacto, se tiene especificaciones basadas en la norma ACTMD 7136. Las dimensiones de la probeta son 100 milímetros por 150 por 4.8 milímetros según dicta esta norma. La masa y el diámetro del impactador fueron de 5.5 kilogramos y 16 milímetros respectivamente. La velocidad de aplicación de este ensayo, según la norma ya mencionada, es de aproximadamente 3.4 metros sobre segundo para la velocidad más baja y 5.9 metros sobre segundo para la velocidad más alta. Aquí pueden observarse las curvas generadas de la relación tiempo-fuerza para distintos tipos de ensayo. En este caso tenemos que el ensayo de carácter dinámico eh, relaciona y abarca más fuerza en menor tiempo que el ensayo realizado de modo estático. Bueno, ahora continuamos con la relación de microestructura. Para ello, se muestra el espécimen de GFPP fracturado y la imagen SEM de las superficies de falla con respecto a la tasa de deformación. Entonces tenemos aquí dos microestructuras de la fibra y de la matriz. Una que está en tensión en dirección de la fibra, en donde el ensayo se aplica en dirección de la fibra, y la tensión en dirección transversal de la fibra. Ahora, para analizar esto, siguiente diapositiva, por favor. Se toman varias indicaciones. Se dice que se ha demostrado en este estudio realizado por los autores que el comportamiento mecánico de los compuestos no solo depende de las propiedades de los componentes, la matriz, sino también de su interfaz. En los compuestos, el vínculo interfacial entre la matriz y la fibra es un factor importante influyendo en las propiedades mecánicas y el rendimiento. Esto lo vamos a ver más claro en la siguiente diapositiva. Ahora, dice que las propiedades dominantes de la fibra también se incrementaron significativamente al aumentar la tasa de la tensión. Es aquí que vemos la relación que existe entre la fibra y la matriz. Vemos que en el ensayo estático no existen residuos de polipropileno en la fibra de vidrio. Después, cuando se aumenta la velocidad del ensayo, aparece la matriz de polipropileno en la superficie de la fibra. La resistencia interfacial podría soportar altas cargas bajo altas tasas de deformación. Es por eso que la matriz se encuentra en la superficie de la fibra. El daño acumulado entre la interfaz disminuye a un nivel de tensión particular a medida que la tasa de deformación aumenta. Dice, la resistencia interfacial entre la fibra y la matriz es también otro factor importante, como lo venimos diciendo, para determinar la resistencia a la tracción en la dirección de la fibra. Dice, el compuesto puede fallar prematuramente por el debilitamiento acumulativo de la estructura, ya que la matriz ya no puede unir las fibras durante la carga de tracción debido a la insuficiente fuerza de adhesión de la matriz de fibras. Es aquí entonces como vemos la importancia de una buena relación entre la fibra y la matriz. Como se puede observar en estos ensayos que se hicieron del material compuesto, vemos que las fibras tienen una buena mojabilidad de la matriz y esto va aumentando conforme se aumenta el ensayo de desplazamiento. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver una aplicación del material compuesto. Como ya lo habíamos mencionado antes, vamos a utilizar este material compuesto en parachoques. Y se hace pruebas de los parachoques, de acero y parachoques hechos con este compuesto.
Este estudio fue realizado por la bibliografía que se encuentra justamente abajo de esta diapositiva. En este ensayo, los autores comparan el peso, el costo, la resistencia al impacto y la tracción entre estos dos parachoques hechos de acero y del material compuesto. El peso, como podemos observar, para el acero es de 5.15 kilogramos y para el compuesto es de 2.38 kilogramos. Es un peso, se reduce significativamente el peso entre los dos materiales. El costo, esta investigación fue realizada en la India, por eso es que se tiene el costo en 820 rupias, que según la referencia nos da como un aproximado de 11,5 o 11.5 dólares, ¿no? Que es un costo del 80% menos que del acero. La resistencia al impacto, el compuesto tiene una mayor resistencia al impacto que la del acero. Y la tracción, el compuesto tiene menos resistencia a la tracción, obviamente porque el acero tiene una mayor resistencia a la tracción, pero lo que más importa aquí en estos ensayos es la resistencia al impacto, ¿no? Porque para eso es para lo que sirve un parachoques. Entonces, como podemos observar, utilizando un material compuesto para la fabricación de este parachoques, nos ahorraríamos mucho dinero y mucho tiempo también en su fabricación. Muchas gracias. Mi hija se puso pausa y... ¿Dónde está dejar de compartir? Ya, le pongo detener